formando un equipo interdisciplinario realmente para resolver un problema pues interesante, complejo. Yo lo veo divertido. Pues primeramente lo que queremos es trabajar con objetos, pero ¿cuáles objetos? No podemos decir que nos proporcionen un objeto de cerámica cuando sabemos que pues, de entrada están bien resguardados, cuidados, si está en alguna parte del país o no está. Entonces realmente, gracias a la digitalización, es posible acceder a ellos. Y últimamente ha sido pues una tendencia de que se digitalicen pues prácticamente todo patrimonio cultural, desde fotografías, modelos 3D, y se generan muchísimos, o sea, decenas de miles de modelos 3D, y no decir la cantidad de espacio en disco duro que eso implica. Y muchas veces esos catálogos, o mejor dicho, la mayoría, se utilizan básicamente para visualización. Y está bien. Sin embargo, se puede hacer otro tipo de cosas porque ya tenemos una representación 3D de un modelo real. Con eso se pueden aplicar cuestiones, por ejemplo, de ingeniería, como estaba en la parte de Egipto. Pues se puede medir qué tanto desgaste ha tenido un objeto, si ha tenido deformaciones, se puede analizar su estructura, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, nosotros vimos que se puede explotar en la parte del aprendizaje automático. Y básicamente el aprendizaje automático es que tenemos datos, es como una mina. O sea, ahí está la mina, pero no sabemos qué hay dentro de la mina. Entonces, requerimos o se puede aplicar técnicas de aprendizaje automático para sacar nueva información que está ahí, simplemente que no está a primera mano o no es tan fácil de ubicar. Es, por ejemplo, hace un rato decían, ¿cómo puedo saber si hay plagio en una pieza o no? Esa información a primera vista no se puede realizar, pero si se utilizan algunos métodos matemáticos, pues se puede sacar una medida para decir hay cierta cantidad de plagio o no hay cierta cantidad. Pero eso depende de la forma en que utilicemos esa información. Y el aprendizaje automático realmente nos brinda esa posibilidad para poder responder a ese tipo de preguntas o sacar nueva información. Como primera parte, pues tenemos que reconocer el objeto. ¿Qué es para nosotros un objeto? ¿Qué es la clasificación? Y cómo podemos recuperar pues, aquellos objetos que sean similares al que quiera o el que quiero consultar. Básicamente, el reconocimiento de objetos es, tengo dos objetos. Estos son objetos completamente diferentes. Sin embargo, nosotros, a simple vista podemos decir es una figura antropomorfa que está sentada. Y si ya uno se dedica a arqueología, dice, esta figura antropomorfa corresponde al dios del fuego, Xihtecutli. Pero observando bien, decimos son dos objetos diferentes. ¿Qué los caracteriza para que digamos es el dios del fuego? Tiene que haber como que rasgos que en general nos dicen que sí pertenece al dios Xihtecutli. Eso el ser humano lo puede hacer, pero una máquina es ciega, es tal cual una caja que si no se le da instrucciones no hace nada. Y uno de los retos que el ser humano también puede hacer, siempre vamos a encontrar objetos, o es muy altamente probable que encontremos objetos fragmentados, pero hay rasgos locales que el ser humano dice, esto es una máscara, y es una máscara humanoide, no es de un animal. Entonces, poder identificar esos rasgos que son rasgos locales es también un reto, y viceversa con el anterior. De manera global, estamos viendo que corresponde al dios Xihtecutli, a pesar de que hay pequeñas variaciones, por ejemplo aquí en las narigueras.
O sea, y esa información es muy local. Entonces, el objetivo principal de reconocer objetos es precisamente identificar esos rasgos que caracterizan a cada objeto, para que podamos codificarlo de una forma matemática, que es números, básicamente, y es lo que entiende la computadora. Entonces, dado el problema en sí, y que vamos a trabajar con modelos 3D, o sea, digitalizaciones, necesitamos aplicar técnicas matemáticas que nos permitan representar este mismo objeto, pero ya en números, porque la computadora tiene números. Tenemos que aplicar técnicas de aprendizaje automático para que la computadora realmente pueda reconocer y clasificar el objeto que estoy dando. Y esto se realice de forma automática, o sea que no hay una persona que le esté picando un botón, siguiente, búscame, sino que sea realmente automático. En esta imagen podemos ver que hay un histograma o viene siendo representaciones matemáticas de este objeto, un histograma, una superficie, entre otros. Les voy a platicar en sí de esa parte y sobre todo que ese es el tema más importante, la clasificación. En pláticas hemos concluido que hay como que una diferencia entre qué es clasificación para los que se dedican a aprendizaje automático y qué es agrupación. Básicamente, para nosotros clasificación es que tenemos un conjunto de máscaras que un arqueólogo experto dice, estos porque tienen este tipo de máscaras, al tener estos rasgos, pertenecen a una clase o un grupo A. Este otro tipo de máscaras, porque tienen la forma de ceja en T, pertenece a la clase Chontal, y le voy a decir que es una clase B. Ahora, resulta que en una excavación en Guatemala, por ejemplo en el caso de Guerrero, que dicen, o sea, que encontraron vestigios de lo que viene siendo el estilo Sutepec, que corresponde al estilo Guerrero, pero lo encontraron en Teotihuacán. Entonces, imagínense que se encuentra una máscara, no sé, en Guatemala, y tiene estas características. Yo de antemano no puedo asegurar pertenece a la clase mezcala que es en Guerrero. Si se encontró en Guatemala, se pone que Guatemala corresponde a la cultura maya, entonces, ¿qué hace ahí? Pero yo no sé, a lo mejor tengo idea. Entonces, se le pasa al programa este objeto y él tiene que decir, este objeto pertenece a cierta clase. ¿Por qué? Porque ya tengo un conocimiento previo de las anteriores. Entonces, de forma automática, debe decirme, este pertenece a la clase B. El siguiente paso, ¿cómo representamos esos objetos? Ya tengo mi modelo, o sea, tengo mi hallazgo. Al ser un poco más asequible los escáneres láser, genero mi modelo 3D. Eso ya lo puedo visualizar, pero aún así no es computable. Necesito que la computadora entienda que ese modelo 3D son números. Entonces, esa es la representación de objetos. Cómo aplicar técnicas matemáticas para caracterizar de forma, ya sea global, o sea, el objeto completo, o local, por fragmentos, de la información que a mí me interesa. Les voy a platicar 3 representaciones. Una manera intuitiva. Tenemos el modelo 3D. Ese modelo 3D se crea a partir de muchos puntos. Entonces, esos puntos son los que me van a servir para hacer mediciones. Por ejemplo, si yo tengo un punto, en este caso, la parte de atrás de este modelo, y localizo su centro de masa, por ejemplo, si fuese un humano, nuestro centro de masa sería prácticamente el tórax, pero podemos medir distancia del centro de masa a la parte que nos interesa, y así lo hacemos con todos los puntos. También podemos calcular distancia entre 2 puntos de ellos, ángulos entre ellos, áreas o volúmenes.
Al final y al cabo, tenemos mediciones de esas propiedades geométricas. En estadística estamos muy familiarizados con lo que vienen siendo los histogramas de frecuencia. Entonces lo que hacemos es contabilizar esas mediciones y obtenemos histogramas de frecuencia que están representando de forma ya matemática todo el modelo 3D. Esto ya la computadora lo puede procesar. Otra forma de representar que es más sofisticada y que fue también uno de nuestros primeros formas de representar, tenemos nuestro modelo 3D. ¿Alguien jugó con Legos? Los Legos, los cuadritos. Bueno, con los Legos se pueden hacer muchas figuras, ¿no? Pues digamos que este mismo modelo 3D lo representamos con Legos, pero en vez de que sean cuadrados, para nosotros son formas geométricas, formas circulares o esféricas. Y por ejemplo, si yo utilizo 100 Legos de color azul y 20 de color rojo, ¿qué porcentaje digamos, de Legos de color azul utilicé? Utilicé un mayor porcentaje, merece como un 90%. Entonces, si utilizo, mis cubos de diferente color, voy a tener que saber cuántos cubos requiero de cada uno para generar este modelo. La forma en sí. O sea, esas son funciones matemáticas. Entonces, ¿cuántas de esas necesito combinar para llegar a la forma del modelo? Lo que mide ese descriptor. Son ecuaciones matemáticas, o sea, lo vemos nosotros multiplicar. Ecuación que mide cuántas de esas necesitamos combinar para. Y esas mediciones o esa cantidad es lo que se representa, o energía, cantidad, al fin y al cabo son números. Dependiendo de qué tanto necesité de la pieza 1, de la pieza 2 o de estas funciones, lo estoy visualizando. Entonces, la aplicamos a diferentes. Por ejemplo, la caracterización de esta máscara, como pueden ver su descripción, difiere, por ejemplo, de una olla. Y es que en principio uno podría confundirlo. ¿Por qué? Porque esta olla es una olla también tipo humanoide, porque tiene la nariz, tiene orejas, entonces de alguna forma uno puede decir hay cierta similitud. Pero matemáticamente uno puede ver que sí hay cierta diferencia. Lo mismo con una estatuilla. O sea, la computadora lo que va a comparar son esos gráficos. Objetos muy similares van a ser muy similares las gráficas en objetos distintos. El objetivo es representar un objeto de manera única y si hay objetos similares, sus gráficas tienen que ser similares. Otra representación es por medio de valores de curvatura. Básicamente la curvatura es resaltar las regiones en donde el objeto tiene mayor torsión, mayor curvatura. Dependiendo del tipo de curvatura que utilicemos, pues se diferencian ciertos rasgos. Por ejemplo, en este se resalta mucho lo que son los bordes, o sea, las regiones que tienen mucha curvatura. En este representa otro tipo de regiones. O sea, esta es completamente diferente a esta. Sin embargo, nos miden algo. Y dependiendo de esa caracterización, pues podemos representar el objeto. Entonces, tuvimos una idea. Vamos a agarrar el objeto ya digitalizado, lo coloreamos, o le resaltamos sus regiones con cierto valor de curvatura y le tomo fotos alrededor de él de forma de distintos ángulos. Estas fotos son creadas a partir de una cámara virtual. Comúnmente se lo conocemos como render, que es lo que se utiliza mucho para cuestiones de arquitectura. Entonces nosotros agarramos el objeto ya con valores de curvatura, le tomamos muchas fotos y todas esas fotos están concentradas en la información
relevante del objeto. Y esta es la parte más interesante. Si ya tengo identificados los rasgos, ya lo representé de forma matemática, ¿cómo aprendo de ellos? Como les platiqué, la máquina, la computadora es una máquina, no piensa. El conocimiento humano, ¿cómo se adquiere? A través de aprendizaje. Ese aprendizaje se basa con respecto a experiencias. Experiencia me refiero. Si un arqueólogo ya sabe o tiene experiencia para identificar cierto, no sé, por ejemplo, las máscaras tipo teotihuacanoide, él ya tiene esa experiencia. Pero hay otro arqueólogo que tiene la experiencia en identificar vasijas de tipo Tlaloc. Esa experiencia es lo que sabe la persona. La computadora simplemente sigue instrucciones, se le asigna programas. Entonces, ¿cómo fusionar eso? El objetivo es generar programas que aprendan con respecto a la experiencia o con respecto a los datos que los expertos ya tienen. Eso es aprendizaje automático, utilizar herramientas computacionales para aprender a partir de los datos que uno o varios expertos ya hayan definido de forma adecuada y además representados de forma matemática. Entonces, imaginemos que tenemos dos tipos de objetos. Estos dos tipos de objetos ya los tenemos claramente identificados. Y supongamos que eso los podemos poner en una mesa, un decir. De alguna forma, nosotros podemos visualizar que hay una separación, que claramente hay una diferencia. Esa diferencia, ¿cómo lo hacemos? Imaginemos que no tenemos esta línea. ¿Qué pasaría? ¿Lo podemos identificar? ¿Sí se puede? Sí logramos definir esta región o este límite que define regiones por tipo de objeto. Esos objetos tenemos muchísimos y visto matemáticamente son puntos. Puntos que están distantes uno con otro, pero que los que pertenecen a una misma clase como que tienden a agruparse, tienden a hacer una estructura y los que no están distantes a los otros. Entonces, el objetivo del aprendizaje automático es encontrar estos límites en donde separa claramente las regiones, porque la computadora tiene que trabajar con esos datos, o sea, con puntos, con números, y requiere operaciones matemáticas para decir, este punto está muy distante de este, pero en conjunto todos nosotros podemos saber cuál es nuestra frontera o cuál es nuestro límite. Entonces, si ya logré definir esa frontera a partir de esos datos, recibo un nuevo objeto. ¿Esta dónde correspondería? Es una estatuilla de Xiuhtecuhtli. ¿Dónde pertenecería? ¿Está correctamente aquí o debe estar de este lado? Intuitivamente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta como referencia, ¿no? Para decir está del lado izquierdo. Esa es la clasificación. Si yo logré encontrar esos límites, cuando tengo un nuevo dato y quiero saber a qué clase pertenece, tomo como referencia esta región y digo, esta pertenece a una estatuilla. Pero ¿es suficiente con que nos digan es una estatuilla o nos interesa que podamos obtener todas las estatuillas que se parecen a esa? Nos interesa encontrar aquellas que estén más cercanas.
Para poder hacer eso necesitamos medir una distancia o decir, esta es más parecida a la otra. ¿Por qué? Porque me encuentro cercano, que es como decía en la parte de plagio. ¿Cómo identificar si una pieza está plagiada o no? En general, el ser humano, los objetos que realiza prácticamente los realiza de forma única. Cada persona tiene su propio estilo. Entonces, si es la misma persona, en principio todas sus fabricaciones deben tener cierta similitud. Pero si hay otras que están distantes, por ejemplo, desde aquí, aunque visualmente el ser humano no pueda como que interpretar esa información, numéricamente sí. Y además lo podemos medir. Esa es la parte importante de nuestra formulación. Que no solamente estamos identificando rasgos, estamos caracterizando y además estamos midiendo para saber la similitud entre objetos. En este caso, si es una pieza que corresponde al Glossy-Tecutli, los que están cercanos a mí tienen que ser similares. Y para eso necesito medir. Para mí medir, o mejor dicho, ¿qué es medir? Si yo tengo objetos que pertenecen a una misma clase, por ejemplo los triángulos, yo esperaría que ocurra esto. Que estén distantes los que no corresponden al mismo tipo de objeto. A eso lo conocemos como métrica. Y es básico para decir si un objeto es lo suficientemente similar a uno o es completamente disimilar. Y lo tomamos como una medida de distancia. Y con base a todo lo que hemos platicado, pues esquemáticamente definimos cómo realizar un sistema. Un sistema que el usuario no tenga que saber todo eso. Simplemente el experto genera el catálogo digital. Estos se almacenan y se aplica un algoritmo para que aprenda las similitudes y que además me los clasifique y me devuelva un resultado de aquellos objetos que sean lo más similares al que vi. Y además quiero que me lo dé de forma ordenada con base en su similitud. Eso se conoce como ranking. Entonces, tenemos que ponerlo en práctica. Nuestras primeras pruebas que hicimos fue con el catálogo digital que pertenece al Museo del Templo Mayor, el cual se compone de 700 modelos divididos en varias clases, las cuales estoy presentando 10 nada más. Como pueden ver, 10 clases. Como podemos ver, son muy variadas. Tenemos 3 estilos de máscara, 2 estilos de estatuillas. ¿Esta viene siendo figuras antropomorfas? Sí, son figuras antropomorfas, vasijas, bastones y flautas. Está muy variado. Este es nuestro catálogo digital del cual tenemos que aprender, del cual tenemos que utilizar técnicas matemáticas y aprendizaje automático para poder realizar una clasificación adecuada y que sea coherente a lo que los expertos saben. Entonces hicimos pruebas. Esta estatuilla la cargamos al sistema. El sistema nos dice, esta pertenece al tipo 1, que viene siendo esta. Esta, aunque digamos son similares, tiene menos detalles porque están como que más geométricas, como las máscaras Mezcala. Y además nos devuelve pues las que son más similares. Esta tiene mucha similitud, esta ligeramente, esta más o menos, pero en sí, si nosotros le pedimos estatuillas, esperamos que nos devuelva estatuillas, no nos interesaría que nos esté devolviendo una vasija.
Y eso lo hacen de forma automática y en un tiempo bastante corto. Pero para probar de que el método funciona, o sea, porque realmente queremos que sea flexible, que es lo que platicaban hace un rato, qué tan fácil es de adaptar el programa a otros entornos, pues decidimos probar con otro catálogo digital o otro repositorio que pertenece a objetos de cerámica de la cultura griega, los cuales la mayoría son vasijas, y hay vasijas que tienen ligera similitud, por ejemplo, estas, o esta con esta. A simple vista tienen ligera similitud, y son más clases, son 11 clases aquí, y este repositorio tiene mucha variabilidad. Entonces, también decidimos experimentar si funciona. Al fin y al cabo, tenemos que tener la certeza de que nuestro trabajo de investigación sea lo suficientemente robusto y flexible a lo que se requiere en arqueología. Y tuvimos que hacer pruebas estadísticas, repetir los experimentos y medir qué tanto se comporta. Estas gráficas están a una escala de 0 a 1, que es como si dijera del 0 al 100%. Si tengo mucha efectividad o funciona lo suficientemente bien, deberían estar cercanas al 100%. Pero como el ser humano falla, pues también las computadoras fallan, pues decidimos medir qué tanto es ese error. Y pueden observar que estamos teniendo, al menos lo más bajo que tenemos, es arriba del 85% de efectividad. Y la mayoría de las veces estamos teniendo arriba del 95% de efectividad. Sí, perdón. Cada línea, como les platiqué al principio, cada línea corresponde a una representación. Por ejemplo, la primera representación, que es esta, de color naranja, tiene un desempeño muy bajo. La de los descriptores armónicos, que están en color amarillo, tiene un desempeño alto. Y los que estamos proponiendo, que es a partir de valores de curvatura, son los que están más cercanos a 1. La línea azul. Eso con el del experimento del catálogo digital del Museo del Templo Mayor, que pertenece a la cultura mexica, y con la griega. A pesar de que son dos catálogos diferentes, y que este catálogo tiene mucha variabilidad y vasijas que son muy similares, tenemos aún así un desempeño alto, lo cual nos indica que el método funciona de forma adecuada. Una de las conclusiones que hemos tenido es que el uso de modelos matemáticos para representar objetos realmente sí nos dan una clasificación adecuada. Si resaltamos nosotros regiones a partir de sus curvas, tenemos aún mejores resultados. Y el uso de técnicas de aprendizaje automático da mayor flexibilidad a únicamente utilizar cuestiones de similitud. Y además, esto nos permite trabajar directamente con las personas expertas, que es lo que al principio platicaba Diego. El objetivo no es trabajar disjuntos, sino cada quien trabajar en conjunto. Entonces, esto nos permite tener una flexibilidad muy fuerte. Y que eso lo podemos adaptar a diferentes catálogos. En este caso trabajamos con modelos 3D. Sin embargo, también podríamos trabajar con cuestiones de imágenes o texto. Lo que interesa es cómo representar matemáticamente lo que se quiere buscar. Y para finalizar, les quiero mostrar un pequeño prototipo de lo que ya realizamos, que ya es un sistema web. En primera instancia, es lo que se realiza en la mayoría, visualización. Pero aquí ya le estamos incorporando que
está en 3D. O sea, realmente podemos ver a nivel de detalle todo nuestro catálogo. Y hay diferentes. Eso solamente es de consulta y visualización. La parte que realmente nos interesa es esto. Para esto nos están ayudando. Sí están. Sí están, ahí están. También a desarrollar este tipo de interfaz y de plataforma para que esto no se quede en el escritorio de los arqueólogos de nuestro grupo, ¿no? Sino que pueda ser accesible y que otras personas puedan usar los algoritmos desarrollados. 5 minutos, Mario, porque ya… Sí. Entonces, el objetivo es seleccionar un modelo. Por ejemplo, ahorita voy a seleccionar uno de los modelos que morfiamos, que realmente son un modelo sintético, y vamos a ver qué nos devuelve. A ver. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Un número del 1 al 100. 10. Entonces lo que carga, ya cargó. Debo buscar. En ese caso estoy utilizando funciones armónicas. El sistema consulta y me debe devolver objetos similares al que di como consulta. Ahorita va un 20%, no es tan tardado, es un tiempo considerable. Y no requiere ninguna instalación o algún programa especializado, simplemente acceder a un sistema web y de ahí que las personas puedan consultar o analizar a partir de de la herramienta que estamos realizando. Hace es lee la geometría del modelo 3D, la convierte a una representación matemática como las que explicó Mario y luego compara esa representación según el algoritmo que escogió con la base con los 700 modelos que tenemos ahí ahorita y ya arroja un resultado de en qué clase pertenece, ¿no? O cuáles son los modelos que en la base de datos se parecen al de consulta. En esa parte yo subí un modelo, ese se mandó al sistema, el sistema lo caracteriza, busca en todo el catálogo y me devuelve un resultado, que es lo que se está visualizando aquí. Y bueno, la interfaz todavía falta que le pongamos diseño gráfico, ¿no? Pero ahorita la funcionalidad es lo que ya está muy listo, ya está, y ahorita estamos nada más afinando algunos detalles. Ahorita está leyendo la base de datos a ver qué modelos son los que se parecen. Y sí. ¿Cómo? No sé si era leyendo, nada más que está lenta un poco la red. Pero al menos me está devolviendo aquí una máscara. Esta es otra máscara, si no estoy mal. Otra máscara. No nos está devolviendo vasijas, que es la parte importante de usar técnicas de aprendizaje automático. Y pues lo que carga, no sé si quieren hacer preguntas. ¿Alguna pregunta, comentarios? En el caso de la digitalización en 3D, ¿hay alguna limitante con la materia prima en la que estén hechos estos materiales? O sea, por ejemplo, puedes digitalizar caracoles, objetos de copal, porque bueno, los de piedra, o sea, muchos no son tan lustrosos que hagan un efecto espejo, ¿no? Porque me acuerdo que alguna vez Diego me mostraba algunas cuando estaban empezando ustedes y me acuerdo que había algunos materiales que salían como vacíos, ¿no? Porque hacen como un efecto espejo. Y bueno, yo sé que en otras partes del mundo, que no se debería hacer, como que les espolvoreaban un poco de talco o algo así para que se trataran de hacer algo opacos y quedaran bien digitalizados, ¿no? Pero no sé si eso lo hayan solventado o haya tenido algún problema.
Pues realmente yo no soy experto en esa área. Las técnicas de digitalización, sobre todo si se emplea escáner de láser o de luz estructurada, no se pueden escanear objetos muy reflejantes, como obsidiana. Entonces, en los objetos de obsidiana lo que hace pues, es que se cubren con talco o con alguna cosa que los vuelva opacos, y así es como se trabaja, ¿no? Pero sí, ese problema no está resuelto. La fotogrametría a veces puede ayudar un poco. Ahí está Cuauhtémoc, que es experto en fotogrametría, pero sí ese es un problema. Judith es la que está desarrollando el software, entonces ella es la experta. Las opciones no son muchas, y precisamente se ha escondido toda la parte de parámetros, porque incluso cada método tiene bastantes parámetros para mover. Entonces toda esa parte se puede, para alguien más experto, mover, y si no, están muchos parámetros por default y literal son 3 métodos, o sea, literal eliges uno, otro u otro para experimentar, y los otros son configuraciones de pues cuántos quiero ver, ¿no? Los 10 primeros, los 50 primeros, perdón. Y lo otro que comentaban, pues el tiempo sí depende mucho del método que eliges y de la base de datos contra la que quieres comparar. Si quieres comparar, obviamente, con toda la base de datos, va a tardar, pero también tiene la opción de solamente comparar con una colección en específico. Entonces está muy intuitivo en esa parte, de que todo está como escondido y un experto puede entrar y configurar más a fondo si quisiera, ¿no? Pero en general es literal elegir método, elegir contra qué quieres comparar y arrojar los resultados. ¿Una intervención más? ¿Ya? ¿Se puede, para hacer forzosamente digitalizar en 3D, o hay la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con fotos? Hay técnicas para 2D, o sea, para imágenes planas. Sí. O sea, es lo mismo principio, pero le gusta 3D. Incluso se pueden fusionar las dos. Al final, lo que requerimos es representar la información de una forma matemática, que eso viene siendo nuestros datos, que es como les mostré que son puntos. Si nosotros alimentamos al sistema con datos específicos, se puede aprender a partir de esos datos. Eso es lo que es aprendizaje automático, aprender a partir de eso. O sea, se aprende a partir de la colección que tienes, ¿no? Y no le impones aprende la máquina a partir de los rasgos que tú le dices que son importantes. O sea, hay intervención humana en el sentido que es como en la investigación, tú guías un poco, pero los algoritmos descubren cuáles son los rasgos importantes. Y con 2D… No, sí, es así como tú encuentras en Google, por ejemplo, imágenes. O sea, tú en Google, cuando dices quiero, tú pones una imagen y quiero una imagen, o cuando dices París, hay una imagen que está etiquetada como París, pero hay muchas otras que no están etiquetadas, y simplemente por reconocimiento de forma busca las que se parecen a París, ¿no? A la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya, la última y empezamos la siguiente. Primero me gustaría felicitarte, Mario, por el trabajo que has estado haciendo. Me parece que es un trabajo muy interesante. Y sí tengo algunas preguntas. Primero, una pregunta que tiene que ver con el escáner. ¿Es posible utilizar ese escáner para artefactos huecos? Es decir, ¿se puede tomar la parte hueca y también reflejarlo ahí en el objeto 3D? Es mi primera pregunta. Se puede, pero es difícil. O sea, hay diferentes tipos de escáneres, entonces ahí tienes que meter, o sea, el escáner que nosotros usamos para esto es un escáner de triangulación, lo pones a 1,5 metros de distancia más o menos del objeto y lee la superficie. Si tienes una olla, por ejemplo, pues ahí hay algunos escáneres manuales que pueden también escanear eso, y al final unes las dos partes, ¿no? Pero es un proceso, sí, bastante tardado, no imposible, pero sí es algo muy tardado. No es algo como para hacer 1 millón de objetos, ¿no? Sí es algo bastante tardado. Gracias. Y mi segunda pregunta, esto es un poco más técnico. Se divide en dos. Primero, usaste un vector característico, me imagino. ¿De qué está compuesto tu vector característico? Y segundo, no me quedó muy claro qué método de aprendizaje máquina utilizaste. Por tu diagrama, imagino que es Support Vector Machines,
o algo por el estilo. No sé si podrías andar un poquitito más en esa parte técnica. Más técnico. De vector de características, los que nos dio más efectividad es utilizar todas las imágenes. Le tomamos 36 fotografías a cada objeto, a escala de grises, y esas imágenes están reflejando los valores de curvatura del objeto, y todo eso es nuestro vector, y eso lo hicimos para todos los objetos. No me metí en la parte técnica de los diferentes métodos de aprendizaje automático porque es muy amplio, realmente hay varios métodos. Y en este caso no utilicé la máquina de soporte vectorial porque para realizar clasificación de varios objetos multiclase no es tan efectiva. Por eso surgió otro modelo que es la Structure Support Vector Machine, que es aprendizaje estructurado, que es una generalización de los primeros modelos de Machine Learning. Y mencionaron al principio redes neuronales, o no sé si han escuchado últimamente una palabra que ha estado un poco en boga, que es lo de Deep Learning o Big Data. Son otros modelos. Big Data se refiere a manejar muchísima información, que es en este caso los modelos. Estamos hablando de que cada modelo tiene alrededor de 35,000 vértices, que eso si se traduce a información, multiplicado por el número de objetos, tenemos una base de datos de 45 gigas, que eso es bastante grande. Y hay otros métodos realmente, pero me enfoqué a ese porque fue como que el que más se adaptó a las necesidades que tenemos.